Yo quiero hablar un poquito acerca del tema de la resurrección de Cristo y lo que ésta ha provocado. Pero antes, yo quiero compartirles que lo que distingue a Jesús, nuestro Señor y Salvador, de cualquier otro profeta, maestro, dirigente religioso, al menos son 4 cosas. La primera es que Jesucristo fue concebido sin pecado y nació sin pecado. Él iba a ser el Cordero perfecto que iba a quitar el pecado del mundo y no podía nacer de la relación entre un hombre y una mujer, porque todos, desde Adán hasta Cristo, todos los que nacíamos bajo pecado. Porque el pecado entró y entró la muerte. Las personas que existieron desde Adán hasta Cristo estaban muertos espiritualmente, tenían vida física, pero había una muerte espiritual. Y cuando Cristo resucitó, también nos resucitó espiritualmente. Antes de Cristo, nosotros éramos unos muertos espirituales. Pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nos ha dado vida juntamente con Él y el Señor nos ha resucitado. Amén. Qué hermoso es saber esto, ¿verdad? Entonces, si hay algo que distingue a Jesús de cualquier otro dirigente religioso o personas que han levantado movimientos religiosos, Jesús fue concebido sin pecado y nació sin pecado. Segundo, la vida de Cristo en la tierra fue una vida sin pecado. De nada hubiese servido que Jesús naciera sin pecado si en el proceso de su vida peca. No hubiese sido el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. Entonces la Biblia nos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. En Hechos capítulo 4 versículo 15, Jesús fue tentado en todo. Diga conmigo, en todo. Como nosotros somos tentados, pero la diferencia es que Cristo nunca pecó. Dice la Biblia que nunca hubo engaño en su boca, ni hubo pecado en él. Su vida en la tierra fue una vida sin pecado. Tercer característica que distingue a Jesús de cualquier otra persona es que su muerte en la cruz, o más bien, es su muerte en la cruz tal y como sucedió. Lo que distingue a Jesús de cualquier otra persona, su nacimiento, su concepción y nacimiento sin pecado. Segundo, su vida en la tierra sin pecado. Y tercero, su muerte en la cruz tal y como está escrita, tal y como sucedió. Porque ahí cargó el pecado de todos nosotros y pagó el precio de nuestra salvación. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Mire lo que dice, hablando un poquito de la forma en que sucedió la muerte de Jesús. Acuérdense que vamos en la tercera característica, pero aquí la voy a ampliar un poquito. ¿Están conmigo? Para que no se me pierdan. Número 1, concebido y nacido sin pecado. Número 2, una vida en la tierra sin pecado. Y número 3, característica número 3 que distingue a Jesús de cualquier otro es su muerte en la cruz tal y como sucedió. La muerte de Cristo fue profetizada cientos de años antes. E incluso hay un acontecimiento en la historia del pueblo de Israel que nos presenta un cuadro profético de lo que Jesús hizo aquí en la tierra cuando estuvo. Y el apóstol, bueno, más bien, Jesús mismo, dice el escritor de Juan, que dijo estas palabras en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Ahí Jesús está haciendo referencia a lo que está escrito en Números, capítulo 21, versículos 4 al 9.
Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Wow. Cuidado cuando estamos en crisis, porque cuando estamos en crisis podemos hablar lo que no debemos de hablar. Ellos empiezan a acusar a Dios de que los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto, cosa que era totalmente una mentira. Pero no solamente acusan a Dios, acusan al pastor también, Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto para matarnos en este desierto? ¿Y qué fue lo que sucedió por esa queja? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Diga conmigo: qué lástima es que nos arrepintamos después de que hemos perdido tanto. El día de hoy todos estamos a tiempo para no perder tanto y adorar a Dios y exaltar su nombre. Amén. Y entonces le piden a Moisés y le dicen: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Diga conmigo: bendito Moy. Después de que lo blasfeman y que vociferan contra Dios y vociferan contra él, ahora sí vienen y dicen: bueno, te pedimos que ruegues por nosotros, ora por nosotros. Diga conmigo: en este tiempo no sucede eso, ¿verdad? Porque si usted es de los que murmura contra el pastor allá afuera y lo viene a que ore por usted, está igualito que estos. Aguas con la serpiente, no es la suegra, no es la suegra. Y miren lo que dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Qué dijo Jehová a Moisés? Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A eso se refiere el Señor Jesús ahí en Juan, cuando dice: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Ahora, Moisés sabía lo que la serpiente simbolizaba. La serpiente no era un animal grato. La serpiente era un animal maldito. De hecho, Dios maldijo a la serpiente, porque ¿se acuerda que antes andaban paradas las serpientes? Bueno, todavía andan algunas en algunos lados. Están pecando, se están acordando de alguien. Pero después el Señor le dijo a la serpiente: vas a ser maldita y sobre tu pecho vas a andar. La serpiente para Moisés era un animal maldito. ¿Cómo es posible que Dios le pida a Moisés que levante un animal que es maldito para que cuando la gente lo mire sea sano? Y es que Dios estaba presentando un cuadro profético de la crucifixión de Cristo. Lo que Dios habló a Moisés fue, creo firmemente, pensando en nosotros el día de hoy. La pregunta es: ¿por qué una serpiente? Si la serpiente es un animal maldito. Bueno, porque en la cruz del Calvario Cristo llevó nuestra maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, pues está escrito: maldito es el que es colgado en un madero. Cristo no era maldito, pero se hizo maldición en la cruz para llevar nuestra maldición. Así es de que usted y yo, cuando venimos a Cristo,
podemos tener la certeza, la seguridad, la confianza de que ya no vivimos bajo maldición, sino vivimos bajo la bendición del Dios de Abraham, el cual le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nosotros vivimos bajo la bendición de Abraham porque Cristo murió como un maldito sin serlo, porque Él no había hecho nada para ser maldito, pero llevó la maldición tuya y la mía. Así es de que ninguna bruja me puede maldecir, ni a ti tampoco, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás bajo la cruz, si tú estás bajo el poder de la resurrección de Cristo, nada ni nadie te puede maldecir. Que maten gallinas negras y que te las comes, pues que hagan trabajos de hechicería y brujería en tu contra, ninguna arma forjada prosperará contra ti, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya no vivimos bajo maldición, vivimos bajo bendición. ¿Por qué de bronce? ¿Quieren saber? Pregúntenme. ¿Los de arriba? ¿Sí me pueden subir la luz de los de arriba? Porque veo puras sombras nada más. A ver, porque de por sí traen cubrebocas y súbanle toda la luz, suban que se vea. Estamos, ándale. Muy bien. Más, si puedes subirle más, súbele más. No, ya sé. No. Ok. ¿Por qué de bronce? El bronce era un metal que no existía en la tierra. El bronce era una aleación de cobre y estaño. Entonces lo que hacían era que fundían el cobre, fundían el estaño, lo mezclaban y hacían el bronce. Bueno, pues cuando Cristo estuvo en la tierra, Él tenía dos naturalezas: la naturaleza terrenal, pero Él nunca perdió su naturaleza divina. Cristo fue 100% Dios y Cristo fue 100% hombre. Como Dios nos amó, que vino a morir por nosotros, y como hombre venció al pecado, venció al diablo, venció la muerte. Tercero, el bronce y más bien el estaño y el cobre tenían que ser pasados por el fuego para fundirlos, mezclarlos y hacer el bronce. Y esto habla de la prueba de fuego que Cristo padeció en la cruz del Calvario. Hoy escuchamos la historia y parece todo sencillo, pero realmente no fue así. La prueba de fuego de Jesús empezó aquella noche cuando estaba en el Getsemaní y tenía una presión sobre él, y dice la Biblia que su sudor eran grandes gotas de sangre. Pero después viene el flagelo, viene la maldad del ser humano sobre él, y Cristo pasó la prueba de fuego para convertirse en el Salvador del mundo. Ahora, esa serpiente que hizo Moisés de bronce tenía que ser levantada en un asta o en un poste alto donde todo mundo lo pudiera ver. ¿Están conmigo? Ahora, para que esa serpiente, no era un poste con una serpiente, fundido el poste con la serpiente, no. Se hizo la serpiente y luego se toma un poste. ¿Están conmigo? Y sobre ese poste se coloca la serpiente, y para que la serpiente se sostuviera tenía que ser clavada. Y Cristo fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros. 2 clavos atravesaron sus manos, uno atravesó sus pies. Cristo se distingue de cualquier otro
por la forma en que Él fue a la cruz del Calvario. ¿No se goza en saber esto? Por eso Jesús dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué es lo que tenía que hacer la gente para imagínense, serpientes por todos lados? ¿Sí? Ellos vivían en carpas bajo techos de paja, y las serpientes entraban por cualquier lado. No era como hoy en día que cierras la puerta y tienes un cubrepolvos y ya no entró la serpiente, ¿verdad? No, ellos en cualquier momento la serpiente llegaba y los mordía y morían. Pero ahora ese pueblo tenía que mirar a la serpiente. Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de mirar a Jesucristo y ser salvos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, amén, de un grito de júbilo al Señor. Entonces, lo que distingue a Jesús de cualquier otro es su concepción y su nacimiento sin pecado, su vida sin pecado, su muerte en la cruz, tal y como está escrita, como sucedió. Los profetas anunciaron su muerte y su resurrección años antes. Los salmos hablan de su muerte y de su resurrección. Pero la cuarta cosa es que Cristo se distingue de cualquier otro porque Él resucitó. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos esperanza. Al morir y resucitar, los beneficios de la cruz son para esta vida y para la vida venidera. Si Cristo muere pero no resucita, quizás los beneficios serían para esta vida solamente, pero Cristo ha resucitado y tenemos beneficios en esta vida y en la venidera. Amén. Ahora, si hay algo que el enemigo ha querido hacer, es demeritar el nacimiento de Cristo sin pecado. El enemigo ha tratado de demeritar su crucifixión, diciendo que pues no solamente Cristo fue crucificado. En esa ocasión había dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha. Y además, en aquel tiempo, una de las sentencias de pena de muerte era morir crucificado. Y es cierto, la única diferencia entre Cristo crucificado y los demás que fueron crucificados es que los que fueron crucificados por sus propios pecados, pero Cristo pagó y cargó el pecado de todos nosotros. Sí hay una gran diferencia. Él no murió por los pecados que Él había cometido, Él murió por tus pecados y los míos. Amén. El enemigo ha tratado de demeritar también la resurrección de Cristo, diciendo pues Jesús no fue el único que resucitó. En su tiempo resucitó Lázaro, resucitó el hijo de la viuda de Naín. ¿Recuerdan la historia? Resucitó la hija de Jairo, la hermanita Talita Cumi. Bueno, no se llamaba así. Jesús le dijo: Talita Cumi, levántate y anda. Entonces dicen, pues Jesús, pues Él resucitó. ¿Qué diferencia tiene con los demás que resucitaron? Si hay diferencia, porque Lázaro resucitó y volvió a morir. El hijo de la viuda de Naín resucitó y volvió a morir. La niña de Jairo resucitó y volvió a morir. Pero Cristo resucitó, ascendió al cielo y está en el lugar de honor a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. ¡Aleluya! Pero yo quiero ir al tema rápidamente. ¿Están cansados? ¿Están aburridos? Qué bueno, hermano, qué bueno. Gloria a Dios. Yo quiero darte algunas cosas que ha provocado la resurrección de Cristo. Y se va a oír un poquito fuerte, pero quiero que lo escuche bien para que no se me pierda. La resurrección de Cristo ha provocado que se pronuncie la más grande mentira que ha existido en la humanidad. Se quedaron serios. Dice: ¿para dónde va el pastor? Ya se chavetó el pastor. La mentira más grande que se ha pronunciado en toda la historia de la humanidad es que Cristo no resucitó. Esa es la gran mentira. Mateo 28:11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador,
nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por esa gran mentira, mucha gente no ha llegado a Jesús. Pero la Biblia está llena de evidencias de que Cristo resucitó. Está la evidencia profética. Cientos de años antes se profetizó que Cristo resucitaría. Está la evidencia ocular de muchos testigos que lo vieron resucitado. Entre ellos tenemos a María Magdalena, a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, a los 11 discípulos estando reunidos. ¿Se acuerda que estaban los 11 y les dijo: pasa a vosotros? Y le habló al incrédulo, al incredulito de Tomasito, ¿se acuerda? Un primo de alguno de ustedes. Y le dijo: Tomás, ven para acá, porque él dijo: si yo no metiere mi mano en sus heridas, mi dedo en sus heridas y mi mano en su costado, yo no creo. Y que se aparece el Señor: ven para acá, Tommy. O en inglés: Tom, come here. Y le dijo: mete tu mano en mi costado. Y ahí va el otro. Yo siempre digo: yo no lo hubiera metido. No, ya, Señor, ya con eso basta. No, ahí va el... mete tu dedo en mis heridas. Y cuando lo hace, Tomás cae y dice: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Tomás, porque me viste, has creído. Pero son bienaventurados los que están en la reunión de las 9 de la mañana, el día de resurrección. ¿Y sabe por qué somos bienaventurados? Porque sin ver hemos creído. Yo no he metido la mano en el costado del Señor, yo no he metido mi dedo en sus heridas, pero creo que Él murió por mí y que verdaderamente ha resucitado. Y si tú crees conmigo, tú y yo somos bienaventurados. Aleluya. Aleluya. La más grande mentira, hoy muchos judíos la siguen creyendo hasta el día de hoy. Y yo a veces me pongo a pensar: ¿cuántos saben que los discípulos de Cristo murieron todos como mártires? Todos. Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo, porque él dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Todos los discípulos, Jacobo, el hermano de Jesús, todos murieron decapitados. Juan. Y yo pregunto, murieron como mártires, perdón, no todos decapitados, pero todos como mártires. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que los llevó a ser mártires por Jesús? ¿Sabe qué es lo que los llevó? Que estaban seguros de que Jesús había resucitado. Y eso les garantizaba que como Cristo había resucitado, ellos también resucitarían. Jesús le dijo a sus discípulos: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Y ellos decían: sí, me pueden matar mi cuerpo, pero mi alma no. Yo le pregunto, si usted hubiera sido un discípulo de Jesús y no lo ve resucitar, ¿hubiera muerto por la causa? Pues no, porque pues Él dijo que iba a resucitar, no resucitó. Pues yo, ¿para qué muero? Pero ellos fueron y murieron y pagaron el precio, porque ellos estaban seguros que Cristo había resucitado. Otra cosa que ha provocado la resurrección de Cristo es la más grande duda, porque en un principio los discípulos dudaron. El ejemplo ahorita de Tomás, pero ahí en Marcos 16:14 dice que Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. E incluso
Jesús les había dicho que Él iba a resucitar y ellos estaban tan tristes, tan desanimados, que ni siquiera creyeron en que Jesús resucitaría. Porque si ellos creen que Jesús va a resucitar, hubieran estado expectantes. Va a resucitar, al tercer día se va a levantar. Pero ellos no estaban expectantes, ellos estaban tristes, ellos estaban desanimados, sus sueños habían sido frustrados, sus sueños se habían esfumado. E incluso las mujeres que fueron al sepulcro tampoco creyeron. ¿Sabe? Porque ellas iban a ungir un cuerpo muerto. Si ellas hubieran pensado que Jesús había resucitado, ¿para qué llevan aceites aromáticos o perfumes? Ellas iban con la intención de ungir un cuerpo muerto. Pero cuando llegan, se encuentran con la noticia. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, Él ha resucitado. Amén. La resurrección de Cristo provoca o ha provocado la más poderosa predicación o el más poderoso mensaje. ¿Sabe cuál era el mensaje de los primeros discípulos de Cristo después de que Él resucita y asciende al cielo? Arrepentimiento, fe en Jesucristo que murió, resucitó y ascendió al cielo. Ese era el mensaje. El mensaje del Evangelio sin la resurrección de Cristo estaría totalmente incompleto. Pero el mensaje que ellos proclamaban a la gente en ese tiempo era: Cristo vino, el Mesías vino, murió, resucitó, ascendió al cielo y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y la gente se arrepentía y venía a Jesús. Y lo describe Hechos capítulo 4 versículo 33. Y con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Pablo, Saulo de Tarso, que no lo vio resucitado, era de los nuestros. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero Pablo tuvo una revelación de Cristo, de su resurrección, en Hechos capítulo 9, cuando iba camino a Damasco. Y Pablo escribe esto en 1 Corintios 15, 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección de Cristo ha provocado el más poderoso mensaje. Pero ahí le va esta: la resurrección de Cristo ha provocado la más grande persecución que ha existido sobre la tierra. Predicar de un Cristo resucitado ha provocado que mucha gente sea mártir. Como le decía ahorita, los discípulos murieron como mártires por predicar de la resurrección de Jesús. Porque cuando ellos predicaban, se levantó contra ellos una tremenda persecución. La resurrección de Cristo provocó la más grande e injusta acusación en contra de aquellos que predicaban que Él vive. En Hechos capítulo 4 versículo 1 al 3 encontramos un ejemplo. Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Una de las razones por las cuales Pablo fue perseguido y encarcelado era porque predicaba de la resurrección de Cristo. Él mismo lo describe en Hechos 24, 18 al 21. Dice: los que me acusan, estoy leyendo en la NTV, los que me acusan me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. No había ninguna multitud a mi alrededor, ni ningún disturbio. Como diciendo Pablo, me están acusando de que yo hago disturbios, me están acusando de sedición, me están acusando de que yo estoy levantando a la gente en contra. Pero miren, los que me acusan me vieron en el templo, yo estaba haciendo una ceremonia de purificación, no había gente a mi alrededor, no hubo ningún disturbio. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban ahí, y ellos deberían estar aquí.
me acusan, pero no están aquí. Ellos deberían estar aquí, dice Pablo, para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pregúntenle a estos hombres que están aquí de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío, excepto mi único pecado, mi único problema es que por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Amados, esta generación que tenemos nosotros, yo me considero dichoso, afortunado, me considero muy privilegiado de estar en esta generación, porque esta generación no ha recibido tanta persecución. Hace 50 años aquí había persecución en Nuevo León. Hace todavía unos 30 años en algunos lugares de México, incluso ahorita todavía hay persecución en algunos sectores. Pero a nosotros en esta generación, en esta cultura, aquí en México, aquí en Nuevo León, la verdad es que ya no hay persecución. No ha habido tanta persecución por el Evangelio de Cristo. A mí me tocó vivir un poquito de persecución cuando tenía 10 años, 11 años. Vivimos en un lugar donde los únicos creyentes eran mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo. Y una persecución tremenda. Pero encima de todo eso yo me considero privilegiado porque yo no he tenido que morir por Jesús. ¿Me explico? No he tenido que padecer por Jesús. O sea, no he tenido que ser flagelado por Jesús. De repente te hacen burlas, aleluya, aleluya, cada quien con la suya. Bueno, ahí viene el hermano, y ahí viene el que le roba los diezmos a la gente y cosas de ese tipo. Pero esos son piropos comparado con lo que sufrieron los primeros apóstoles. Pero yo quiero decirte algo: el tiempo de gracia se está acabando. Y va a haber una diferencia entre los cristianos de a de veras y los cristianos de chocolate. La persecución va a filtrar al que es verdadero cristiano. Hoy en la mañana el Señor ponía fuerte en mi espíritu: el tiempo de gracia está acabando. Va a llegar un momento en que hablar de Jesús y de su mensaje será una ofensa para muchos. Una ofensa que la ley tipificará como un delito que te puede llevar a la cárcel. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta qué tan firme está nuestra fe. Y yo le pido a mi Padre que cada persona que viene a esta casa no viene para ser entretenida, no viene para llenarle la cabeza de información, viene a prepararse para que venga lo que venga. Creemos en el Cristo que ha resucitado, y si es necesario dar la vida, la daremos por Él. Y escuche bien, esa será mi tarea el resto de mi vida: preparar para Cristo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que no tiene miedo a la muerte, porque dice como Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Que pueda decir como Pablo cuando sabe que va a morir. Segunda Timoteo 4, sabe que va a morir y le dice a Timoteo: Timoteo, estoy a punto de ser sacrificado. Timoteo, el tiempo de mi partida ya está muy cerca. Él sabía que iba a morir sacrificado y sabía que era en poco tiempo, pero después se para firme y dice: ¿sabes una cosa, Timoteo? Sé que voy a ser sacrificado y sé que será muy pronto, pero ¿sabes una cosa? Tengo una satisfacción muy grande. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está preparada la corona de justicia que Dios juez justo dará en aquel día a todos aquellos que le aman. Aprovechemos el tiempo de gracia, pero cuando este se vaya y venga la más grande persecución, podamos estar firmes. Así es de que ya no ande de chiflado: no me saludó. Cristianos de algodón.
ay, una cerveza no hace daño. Y terminan todos embriagados. Una copita social. Dice la palabra: no te embriagues con vino en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Escuche, escuche, escuche. Para aquellos que todavía les apetece la sangría. Quien está lleno del Espíritu Santo no necesita tomarse una copa, porque la presencia de Dios llena todo. Sí, porque hoy la gente, los que discuten eso, es que se vale tomar o no se vale tomar. No, hombre, quítate esos temas. Agárrate con la persecución. Aleluya. Creo que me estoy mandando con ustedes, hermano. Se me hace que son más pecadores que los de en la mañana. Les hablé más tranquilo. Pero la resurrección de Cristo ha provocado la más grande persecución. Dice la Biblia: el que es santo, santifíquese más. El que es limpio, límpiese más. Y yo le pido a Dios que cuando eso venga, si nos toque nuestra generación, es más, quiero decirles algo, a lo mejor no nos toca, no sé, pero quizá a nuestros hijos les toque. ¿Qué hijos estás creando? Tú tienes que preparar hijos para que se mantengan firmes en su fe. Pero si tú no eres una persona comprometida con el Señor, tus hijos tampoco lo serán. Si tú no eres una persona disciplinada para las cosas del Espíritu, tus hijos no lo serán, o batallarán más para hacerlo. Pero si eres una persona que ama a Dios y comprometida con el Señor, vas a criar hijos fuertes, firmes, con convicciones para servir al Señor con todo el corazón. Si tus hijos no te ven capaz a ti de pelear por tu familia, ellos no pelearán por la suya. Si tus hijos no te ven firme en tu fe, su fe no será firme. Yo estoy aquí porque vi en mi padre una fe inquebrantable. Mi padre fue uno de los héroes de la fe de Hebreos 11. No recibió mucho de lo que se le prometió en vida. Yo lo estoy recibiendo. Pero ¿sabes? Jamás vi renegar a mi Padre de Dios. No recibió todo lo que se le prometió. Y Hebreos 11 dice que muchos se fueron sin haber recibido lo prometido, sino solamente saludándolo y mirándolo de lejos. Y muchos de nosotros quizás no vamos a recibir algunas cosas que Dios nos ha prometido, pero quiero decirte una cosa: si tú dejas a tus hijos una herencia de fe, ellos lo van a recibir. La resurrección de Cristo ha provocado la más grande victoria sobre el pecado. 1 Corintios 15:17, Pablo dice: si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estás en vuestros pecados. Pero como Cristo ha resucitado, amados, ya tenemos victoria sobre el pecado. Colosenses 2:13, y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos los pecados. 1 Corintios 15, 20, 21 y 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. En Cristo nosotros tenemos la más grande victoria sobre el pecado, sobre la muerte. Pero ¿sabe una cosa? Tenemos la más grande victoria sobre el diablo y sus demonios.
Colosenses 2:15 dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección de Cristo provoca la más grande esperanza, esperanza para esta vida y para la vida eterna. Primera de Pedro 1:3-5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Y Dios ha preparado bendición para el día postrero, pero también yo quiero firmemente que Dios ha preparado bendición para esta vida. Y sabe una cosa, usted puede tener esperanza. Amén. ¿Qué esperanza? Que lo que está muerto pueda ser resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Si tu matrimonio está muerto, Dios lo puede resucitar. Si tu familia está desintegrada, Dios la puede resucitar. Si tu ministerio está muerto, Dios lo puede resucitar. Si tu negocio está muerto, Dios tiene el poder para resucitarlo. Si el amor por tu cónyuge se acabó, Dios puede resucitarlo de nuevo. Si tus sueños se han muerto, Dios los puede volver a resucitar, porque tenemos esperanza para esta vida y para la venidera. Yo quiero darle un mensaje a los que están en luto, porque este año ha habido mucha pérdida. Estos 2 años. Quien muere en Cristo puede tener esperanza de vida eterna. Yo tengo la esperanza que mi Padre va a resucitar. Yo tengo la esperanza de que mi pastor va a resucitar. Yo tengo la esperanza que toda la gente que ha entregado su vida a Cristo va a resucitar, porque está escrito en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Yo tengo esperanza que cuando yo me muera voy a resucitar. Y si Cristo viene antes de morirme, me iré volando sin capa a la presencia de Dios. Ni Superman me va a alcanzar, porque dice la Biblia que seremos arrebatados junto con los que durmieron en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Pero ya termino con esto. Ya se me hizo tarde, son las 11 de la mañana. Ya ahorita debería estar diciendo en el nombre de Jesús, amén. Pero les doy la última. ¿Se aguantan tantito? No pregunte. No, estoy pensando en los que van a venir a la otra reunión. Pero apenas son las 11. No me cocoré, hermana, no me cocoré. Ya ve que soy muy rápido para convencer. Escuche esto. Los abogados que están aquí, ¿hay abogados cristianos? Bueno, si eres cristiano, no, perdón. No, hay abogados cristianos lindos, sí. A veces la gente me dice, pastor, ¿me recomienda un abogado? No. Ahí tengo 1 o 2 que de repente digo, ay Señor, nomás que digo, yo no respondo. Pero en la abogacía hay esto. Hay un juicio, ¿cierto? Y en ese juicio se emite una sentencia. ¿Estamos? Pero después de esa sentencia viene lo que se llama la ejecución de la sentencia. Es, por ejemplo, usted le heredan una casa y en esa casa está metida alguien que pensó que el Señor se la había regalado a él. Se la ofrendó solo y se metió. Y entonces usted sabe que esa casa le corresponde a usted porque en el testamento, en la herencia, dice que es suya, ¿cierto? ¿Usted qué va a hacer para sacar a esa persona? ¿La va a matar? No, tranquilo. ¿Qué va a hacer con ello? Va a hacer un juicio. Y lógicamente, como usted es el heredero, se va a ejecutar, se va a dictar, diga conmigo, dictar. Se va a dictar una sentencia. Ahora, usted puede tener la sentencia a su favor y quedarse, ay, pues que se salgan cuando Dios quiera. Pues hay gente que así es. Pues cuando quieran que se salga. No, yo no quiero problemas. ¿Eso es lo correcto? No. Una vez que la sentencia está dictada, usted va a hacer que la sentencia se ejecute,
Si la persona no sale, tendrá que ser desalojada, porque por derecho a usted le corresponde esa propiedad. No es pecado lo que le corresponde a usted, y usted lo va a hacer de la manera correcta, la manera legal, la manera pacífica. Porque hay gente que dice, no, pues que se queden con ella. No, lo que es de usted es de usted. Ahora, que si ya usted se lo quiere regalar, pero no por pasivo. ¿Estamos de acuerdo? Le tengo una buena noticia. En la cruz del Calvario se dictó una sentencia a su favor. En la cruz del Calvario se dictó: eres perdonado, eres libre, no estás bajo ruina. El acta de los decretos que había contra ti fue anulada y clavada en la cruz. Eres sano en tu alma, eres sano en tu cuerpo, eres bendecido por el Señor, por todo el precio que Jesús pagó. La sentencia está dictada. En la cruz se dictó la sentencia, y en la resurrección se ejecutó la sentencia. Cuando Cristo resucitó, ejecutó la sentencia, y ahora por nosotros por la fe vamos a ejecutar esa sentencia. Pero hay creyentes que dicen, no, pues que sea lo que Dios quiera. Dios te quiere sano, Dios te quiere bendecido, Dios te quiere feliz, Dios te quiere libre, Dios te quiere sin culpa. Dios quiere que tu matrimonio funcione. La sentencia ya se dictó. Dios quiere que toda tu familia sea salva. La sentencia ya se dictó. Ahora tú vas a ejecutar la sentencia y vas a declarar al ejecutar la sentencia: creo en el Señor Jesucristo, y yo y mi casa somos salvos. Cristo dictó la sentencia sobre la enfermedad, yo la ejecuto. Por su llaga he sido sanado. Cristo dictó la sentencia en la cruz por nuestra libertad, y yo declaro por la fe y ejecuto la sentencia: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Es tiempo, iglesia, que nosotros ejecutemos la sentencia que ya ha sido decretada. ¿Por qué? Por el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Amén. Porque dice la Biblia que el mismo poder que habitó en Cristo y que lo levantó de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros. Amén. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen, yo tengo sentencias a mi favor? Sí, el diablo emitió una sentencia en mi contra, y a veces le hago más caso al enemigo en su sentencia, pero él es mentiroso y padre de mentira. Cristo dictó una sentencia a mi favor, y por la fe en él, en su muerte, en su resurrección y en la palabra, yo ejecutaré la sentencia dictada en la cruz del Calvario, porque Cristo verdaderamente ha resucitado. Dale la gloria a Dios. Nomás quiero comprobarles lo que les estoy diciendo con esto, porque algunos se me están viendo como que será. Se me hace que el pastor ya se está deschavetando. Lea conmigo el Salmo 149. Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Para aquellos que dicen, yo en mi casa puedo cantar solo. No, puede cantar solo en su casa, pero también es en la congregación de los santos. Lo traía, tenía que soltarlo. Alégrese Israel en su hacedor. Israel eres tú, soy yo. Ahora, quita el nombre de Israel y pon el tuyo. Alégrese Paco en su hacedor. Los hijos de Sión que van a la Chona City.
en Apodaca, Nuevo León, se gocen en su Rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A Él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Voltea al que está al lado, dígale: estás guapo, no hay ningún feo aquí. Y luego mira lo que dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Mucha gente llora en sus camas, pero los hijos de Dios cantan alabanzas en sus camas. Y mire lo que dice: exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos, la palabra en sus manos, para aprisionar a reyes con grillos, a los que te dominan, y a los nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Tú tienes la gracia y el poder de Dios para ejecutar sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la desintegración familiar, sobre el pecado, sobre los vicios y sobre cualquier obra del diablo. Puedes tú ejecutar el juicio que fue decretado en la cruz del Calvario y confirmado por Cristo cuando Él resucitó de los muertos. Y eso te lleva inevitablemente a una vida de victoria en el Señor. Amén. Dele la gloria al Señor.